¿Hasta qué punto el sistema, las estructuras de poder a lo largo del tiempo, han podido influir en la forma en que comprendemos la historia de Jesús? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. No se trata de señalar conspiraciones oscuras o intenciones malévolas en cada rincón del pasado. Más bien, buscaremos comprender cómo las fuerzas sociales, políticas y religiosas han podido, consciente o inconscientemente, moldear la narrativa sobre Jesús para servir a intereses particulares. En los primeros años posteriores a su vida terrenal, las comunidades que seguían las enseñanzas de Jesús eran diversas y dispersas. Existían múltiples interpretaciones sobre quién era Jesús, cuál era su mensaje y cómo debían vivir sus seguidores. No había una única autoridad centralizada que dictara una versión oficial. Diferentes grupos enfatizaban distintos aspectos de su vida. Algunos lo veían principalmente como un profeta revolucionario, otros como un maestro de sabiduría y otros como el Mesías esperado. A medida que el cristianismo comenzó a ganar influencia y a extenderse por el Imperio Romano, la necesidad de una mayor cohesión y unidad se hizo más apremiante. En este contexto, ciertas interpretaciones de la figura de Jesús comenzaron a prevalecer sobre otras. La consolidación del poder dentro de la iglesia primitiva, especialmente a partir del Concilio de Nicea en el siglo IV, marcó un punto de inflexión. Se definieron dogmas y creencias centrales, buscando establecer una ortodoxia que unificara a los creyentes. Si bien este proceso buscaba preservar la esencia del mensaje de Jesús, también implicó la selección y el énfasis de ciertos aspectos de su vida y enseñanzas, mientras que otros pudieron haber quedado en un segundo plano o incluso haber sido considerados heréticos. Es importante recordar que este proceso se desarrolló en un contexto histórico específico, con sus propias dinámicas políticas y sociales. El Imperio Romano, tras siglos de persecución, adoptó el cristianismo como religión oficial, lo que inevitablemente influyó en la forma en que se entendía y se presentaba la figura de Jesús. La imagen de Jesús como un rey celestial, un gobernante divino, se fortaleció en este periodo. Esta representación podía ser útil para legitimar el poder de las autoridades eclesiásticas y, en cierta medida, también del poder imperial. Un Jesús enfocado principalmente en la humildad, la justicia social y la crítica a las estructuras de poder podría haber resultado menos conveniente para un sistema que buscaba estabilidad y obediencia. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana se convirtió en una institución central de poder en Europa. Su interpretación de la historia de Jesús tuvo una influencia dominante en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta el arte y la cultura. La figura de Jesús fue presentada como la base de la autoridad divina de la Iglesia, reforzando su papel como intermediaria entre Dios y la humanidad. Las enseñanzas que enfatizaban la obediencia a la autoridad eclesiástica y la importancia de los sacramentos para la salvación se volvieron centrales. Si bien estas enseñanzas tenían una base en la tradición cristiana, también contribuyeron a mantener el poder y la influencia de la Iglesia en una sociedad profundamente religiosa. La Reforma Protestante en el siglo XVI representó un desafío significativo a esta narrativa dominante. Los reformadores, como Martín Lutero y Juan Calvino, abogaron por una lectura más directa de las Escrituras y cuestionaron la autoridad de la Iglesia romana. Este movimiento condujo a una proliferación de interpretaciones diferentes de la Biblia y de la figura de Jesús. Se enfatizaron aspectos como la justificación por la fe, la gracia divina y la importancia de la conciencia individual. La Reforma, aunque buscaba liberar la comprensión de Jesús de las estructuras de poder existentes, también dio lugar a nuevas formas de interpretación y, en algunos casos, a la creación de nuevas autoridades religiosas con sus propias perspectivas. En la era moderna, la investigación histórica y la crítica bíblica han aportado nuevas perspectivas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Los estudiosos han analizado los textos bíblicos en su contexto histórico y cultural original, buscando comprender lo que Jesús realmente dijo e hizo. Estas investigaciones han revelado la complejidad del Jesús histórico, un hombre que vivió en una época de agitación política y religiosa en la Palestina del siglo I, y cuyas palabras y acciones tenían un significado específico dentro de ese contexto. Al analizar la historia de la interpretación de Jesús,
podemos observar cómo diferentes sistemas y estructuras de poder han podido influir en la forma en que su historia ha sido contada y comprendida. Esto no implica necesariamente una manipulación consciente y malintencionada en cada caso. Más bien, refleja la tendencia humana a interpretar el mundo y las figuras históricas a través de las lentes de nuestras propias experiencias, creencias y el contexto social en el que vivimos. Es fundamental desarrollar una conciencia crítica sobre las diferentes narrativas que han existido y existen sobre Jesús. Esto nos permite ir más allá de las interpretaciones simplificadas o dogmáticas y buscar una comprensión más profunda y matizada de su vida y su mensaje. No se trata de descartar la fe o las creencias religiosas, sino de fomentar un diálogo informado y respetuoso sobre la historia y el legado de una figura que ha marcado la historia de la humanidad de manera tan profunda. En última instancia, la pregunta de cómo el sistema ha podido influir en la historia de Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la interpretación histórica y la búsqueda de la verdad. Nos desafía a examinar nuestras propias creencias y a considerar diferentes perspectivas, enriqueciendo así nuestra comprensión de una figura cuya influencia perdura hasta nuestros días. La historia de Jesús, en su complejidad y riqueza, sigue siendo una fuente de inspiración, debate y reflexión para personas de todas las creencias y orígenes. Al comprender las diferentes capas de interpretación que se han construido a su alrededor a lo largo del tiempo, podemos acercarnos a una comprensión más completa y personal de su legado. Si esta reflexión te ha resonado, comparte este mensaje. Suscríbete para más análisis bíblicos y activa las notificaciones para no perderte nada. Dale me gusta y comenta tus ideas. Sigamos juntos profundizando nuestra esperanza en Cristo. Hasta la próxima.